Revista Contexto de Ciudad, nuestra revista y manera de escribir. Edición La Noche de Ellos, de nosotros. Somos Lucía Fidalgo y yo, Victoria Lugones, escritoras y editoras de esta segunda edición, La Noche de los Lápices, con una relación entre los filósofos Hobbes y Rousseau muy interesante. Thomas Hobbes, ¿quién fue? Hobbes fue un filósofo inglés y un teórico del Estado, que para él el estado de naturaleza es una situación de crispación, de caos, alrededor de la cual ronda la muerte, los fantasmas y el miedo. Los hombres son iguales por naturaleza y de esta igualdad proviene la desconfianza. Así se abre el camino a la guerra, un todos contra todos. Para él, hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia: la competencia, que impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la desconfianza, lograr la seguridad; y gloria, ganar reputación. Todo esto apunta a la necesidad de un orden social. El valor principal en estos tiempos es la seguridad de la propia vida. La necesidad del orden hace surgir la idea del contrato. La mutua transferencia de derechos es que los hombres llaman contrato. Aquí pasamos automáticamente a la sociedad civil y al Estado. Se forma un compuesto por individuos que transfieren al Estado el derecho a velar por su propia seguridad. ¿Pero qué significa esto? La esencia del Estado es una persona cuyos actos tendrían un fin, que puede emplear la fuerza y medios como lo juzgue conveniente para asegurar la paz y defensa común. Rousseau mantiene en el estado de naturaleza una identidad indivisible. Reina la bondad originaria. Su bien más preciado es la libertad y vive solo para mantenerla. Es un buen salvaje y alejado de los demás. Por eso es bueno. Ningún hombre tiene autoridad natural por sobre los demás, pero algunos se abrogan el derecho de gobernar por los demás. Si bien Rousseau no busca causas de esta desviación, sí sugiere encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda fuerza común a la persona y bienes de cada asociado. Cada persona se enajena al pacto. Esta condición es igual para todos. Se conforma así un cuerpo moral compuesto por tantos miembros como votos tiene la Asamblea. Una persona pública. La República equivale al poder soberano. En el contrato social, el hombre nace, vive y muere en la esclavitud. Sin embargo, con él gana la libertad civil y la propiedad de lo que posee. El soberano no puede querer más que el interés general. La soberanía es inalienable, indivisible y absoluta. El pacto que une las voluntades del pueblo no garantiza su autosupervivencia. Esto se logra a través de las leyes. El legislador debe lograr que el pueblo lo vea. Hobbes, para salir del estado de naturaleza, empleó un contrato entre todos, denominado Leviatán. Este describe al hombre como un ser violento y competitivo. Entonces, la única forma de vivir en paz es haciendo un contrato social para formar un Estado. De este pacto se emplea un acuerdo para elegir líderes, los cuales hay que obedecer. Por otro lado, Rousseau no quería salir del estado de naturaleza. Se emplea la concepción evolutiva de la historia natural. Se crean estas sociedades para sobrevivir. Las culturas se imponen a otras que ya estaban vigentes. Se pierde la cultura originaria. Nos ponemos un poco en contexto. ¿Cómo comenzó la dictadura de 1976? Esta empezó el 24 de marzo de ese mismo año. Fue una de las épocas más oscuras de nuestra historia, en donde las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno de Isabel Perón, dando inicio a una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983. Esta dictadura buscó implementar una feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. La noche de los lápices. Nos referimos a esta noche como al secuestro de 10 estudiantes secundarios platenses llevados adelante por la policía de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, la noche del 16 de septiembre de 1976, por el reclamo de los jóvenes por un boleto estudiantil gratuito. Los secuestros, las torturas, ocurridas hace hoy 43 años, pasaron a la historia como un anticipio del terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar en Argentina en los años 1976 a 1982. 6 de los 10 estudiantes secuestrados hoy continúan desaparecidos. La película La Noche de los Lápices recrea la historia de las protestas estudiantiles entre 1976 y 1980, cuando el único sobreviviente del grupo secuestrado fue liberado. La primera parte del film relata la actividad de los adolescentes y el lugar donde fueron secuestrados y encarcelados. La segunda parte narra las circunstancias de la prisión y tortura de los jóvenes, siguiendo paralelamente
la situación de las familias de los cautivos y las de sus captores. El film se centra más en la experiencia física y psicológica de los personajes que en el contexto político y social de la dictadura. María Claudia Falcone, contaremos su historia. Ella nació en La Plata en el año 1960 y estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes, donde fue elegida delegada del curso. Todos la recuerdan de personalidad fuerte y solidaria. Corría el año 1975 cuando estudiantes secundarios agrupados en la Unión de Estudiantes Secundarios, Frente Estudiantil, que respondía a la organización Montoneros, reclamaban, entre otras cosas también, y ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto de colectivo con descuento para estudiantes. En septiembre de ese mismo año, el boleto fue otorgado, pero suspendido en agosto del año siguiente. El 16 de septiembre de 1976, María Claudia fue secuestrada en la casa de su abuela en La Plata y llevada al llamado Pozo de Arena y luego al Pozo de Banfield, donde fue torturada y asesinada, y aún continúa desaparecida. Esa misma noche también fueron secuestrados sus compañeros y Pablo Díaz, quien logró sobrevivir y dar testimonio sobre aquella noche, sostuvo que fueron señalados en una lista negra de un trabajo de inteligencia, llevado a cabo por el ejército en el batallón 601 y ejecutado por la policía de la provincia. Llegamos a la parte de las entrevistas y en esta con Jorge Falcone, quien es poeta y militante, hermano de María Claudia Falcone, nos cuenta la infancia de María y la relación que tenían como hermanos, su adolescencia y pensamientos, qué pasaba fuera de los ámbitos escolares y por supuesto hablamos sobre esa noche de terror del 16 de septiembre de 1976. Y le preguntamos a Jorge lo siguiente: si pudiera tener una máquina del tiempo e ir al pasado, ¿le pediría a su hermana María Claudia que no participara de la lucha sabiendo de las consecuencias? A lo que él nos respondió algo muy interesante, que para escuchar la entrevista completa, haciendo clic donde dice la imagen, podrás acceder a ella. Me tocó entrevistar a Elvira de Aníbal. Ella había sido una estudiante de secundaria privada durante la dictadura. Ahora es jubilada y me contó un poco acerca de lo que ella vivía, ya que fue muy distinto a las personas que fueron sobrevivientes o hermanos de sobrevivientes. Resumiendo un poco, ella contaba que la única situación en donde sentía peligro era en el colectivo, ya que allí a veces subían militares y te pedían el documento. Hobbes y la dictadura versus Rousseau y Libertad y Jóvenes. ¿Cómo podemos relacionar a Thomas Hobbes con la dictadura militar de 1976 en la Argentina? Sabemos que Hobbes, tras querer suspender el Estado naturaleza, crea un contrato social por medio del cual cada individuo renuncia a su derecho y se dispone a obedecer al líder. Si consideramos ese abuso de poder durante los años 1976 a 1982 en Argentina, podemos decir que en nuestro país hubo ausencia de Estado, porque no hubo una elección de los hombres, ya que no teníamos derecho al voto, sino que los militares tomaron el poder por la fuerza, derrocando a las autoridades, así como define Hobbes. ¿Cómo podemos relacionar a Rousseau con los jóvenes argentinos de 1976? Como dije anteriormente, Rousseau tenía un pensamiento bastante claro y resalta dentro del estado de naturaleza una convivencia ideal, en el sentido de que se ve reflejada una exaltación de libertad, piedad, bondad, igualdad y el amor por sí. Una de las ideas de Rousseau es que la armonía permite unirnos por diferentes voces que la componen. No todos los seres humanos tienen las mismas ideas, aunque tengan características comunes. Asimismo sucede con la armonía, y asimismo esto no sucedía durante el periodo de la dictadura de Argentina en 1976. El Estado que secuestró, torturó y asesinó a niños y adolescentes en la vida cotidiana se llevó una extrema desconfianza hacia los jóvenes. Los adolescentes fueron reprimidos en sus prácticas culturales, silenciados y desvalorizados intelectualmente en las políticas educativas e ignorados en los medios de comunicación, donde se registró una notable ausencia de marcas y símbolos propios de la cultura juvenil. Ahora pasamos a las bandas de rock en Argentina. El plan de la Junta Militar era claro: controlar la libertad de expresión para impedir la difusión de opiniones contrarias y diferentes. Sabemos que te consideraban sospechoso por ser joven y culpable por romper con los esquemas y ser parte de un movimiento contracultural. Lógicamente,
que los artistas musicales que reproducían ideas de libertad y revolución fueron perseguidos por militares y algunos pasados a la lista negra. La censura cultural se aplicó desde la quema de libros hasta amenazas a artistas musicales que tuvieron que exiliarse durante varios años del país. Era notorio el desprecio por todo lo que significaba la cultura del rock, la forma de vestir, el pelo largo, las letras, la música. Todo era considerado peligroso y debía ser censurado. Con respecto a la música, quisimos destacar estas 3 canciones. La primera es Represión de los Violadores, que integra el primer álbum de la banda y es una crítica feroz a la dictadura. Esta tiene frases como la siguiente: represión a la vuelta de tu casa, represión en el kiosco de la esquina, represión en la panadería, represión 24 horas al día. Se atrevían a cantar en pleno gobierno militar, demostrando el gran contenido social de sus letras. Los dinosaurios de Charly García sintoniza profundamente con la conciencia colectiva de la época y ofrece un buen pantallazo de la dimensión y la crueldad de las desapariciones en nuestro país. En tiempos de terrorismo de Estado, los secuestros circulaban a la orden del día y la sensación de seguridad era una constante. Y por último, como La cigarra de Mercedes Sosa, que esta canción en realidad fue escrita y grabada en 1973 por María Elena Walsh, pero Mercedes Sosa la vuelve a grabar y la reinterpreta como una canción en contra de la dictadura. Y como decían algunos, era un canto a la persistencia por la vida, a vivir pese a todo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de la revista.